Hay dolores que no se explican con palabras, heridas que no cierran con el paso del tiempo, y silencios que gritan más fuerte que cualquier voz. Hay momentos en que todo lo que éramos, lo que soñábamos, lo que creíamos seguro, se desmorona delante de nosotros como si nunca hubiese sido real. Y en medio de ese derrumbe, una pregunta arde en lo más profundo del corazón. ¿Dónde está Dios cuando todo se rompe? No en el lugar donde esperábamos encontrarlo. No en la respuesta inmediata, ni en el milagro apresurado. Está, muchas veces, en lo oculto, en lo invisible, en lo que nos duele. Está en la cueva donde huimos, en el desierto donde nos perdemos, en la cárcel donde no tenemos poder, en la cruz donde ya no queda más fuerza. Está ahí cuando ya no hay nada más que fe, o incluso cuando ni siquiera hay fe, solo un suspiro que dice, Señor, si tú estás aquí, no me dejes morir así. Dios nunca prometió que el camino sería cómodo, prometió que estaría. Y a su manera, a su tiempo, a través de rutas que no comprendemos, Él cumple. A veces la fidelidad de Dios no se siente como ternura, sino como fuego que purifica. El libro de Isaías lo declara sin disfrazar el proceso. Te he probado en el horno de la aflicción. El horno no es el lugar que elegimos, pero es el que transforma. En ese horno se quema la soberbia, se derrite la autosuficiencia, se deshacen las capas que fingían fuerza, y queda solo el alma desnuda delante del Creador. Esa alma, quebrantada, herida, temblorosa, es la que Él más ama, porque es sincera, porque ya no puede aparentar, porque ya no intenta negociar con Dios, sino que se rinde por completo. David conoció ese punto. El rey, el guerrero, el músico, el elegido, se convirtió en polvo cuando el pecado lo alcanzó y el juicio lo derribó. Pero en medio de esa caída, entendió algo que solo los quebrantados pueden decir con verdad, al corazón, contrito y humillado. Dios no lo desprecia, no lo ignora, no lo rechaza. Lo recibe, lo limpia, lo abraza, lo hace nuevo. A veces Dios permite que caigamos para que dejemos de sostenernos en nuestra propia fuerza. A veces permite que se rompa lo que más amábamos porque lo habíamos puesto en el lugar que le corresponde solo a Él. Y cuando ya no queda ídolo, cuando ya no queda nada que nos sostenga, entonces aparece el Dios real, no el que inventamos con nuestras expectativas, sino el que salva con eternidad. Jesús nunca ofreció gloria sin cruz. Nunca prometió luz sin noche. Dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. No tal vez, no algunos, todos. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Esa victoria no es una promesa vacía, es la garantía de que, aunque el alma atraviese valles de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Él va con nosotros. Y si va con nosotros, entonces hasta el quebranto tiene sentido. Hasta la pérdida puede ser sagrada. Hasta la herida puede ser parte del plan. La Biblia está tejida de personas rotas. Moisés huyó, Elías deseó la muerte, Jeremías maldijo el día en que nació, Job se sentó en ceniza, Pedro negó. Pablo suplicó ser librado de su aguijón. Ninguno fue perfecto. Todos fueron moldeados. Porque la perfección no es el requisito, es la meta, y el proceso para alcanzarla es doloroso. El trigo no da fruto si antes no muere. La rama no florece si antes no se poda. El corazón no es puro si antes no se quebranta. Por eso, si estás en ese punto donde todo parece romperse, no corras, no te escapes, no te distraigas. Quédate ahí. Mira al cielo aunque no entiendas. Permanece aunque no sientas. Ora aunque no escuches respuesta. Porque es ahí donde Dios trabaja en lo más profundo. Es ahí donde el alma se rinde y el espíritu comienza a edificar. No te apresures en salir del proceso. No te apresures en buscar alivio. A veces el alivio puede robarnos la sanidad completa. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy parece muerte, mañana será vida. Lo que hoy no entiendes, un día lo agradecerás con lágrimas, porque Dios no desperdicia nada, y mucho menos tu dolor. Hay una santidad que solo se aprende llorando. Hay una fe que solo nace cuando se ha perdido todo lo demás. Y hay una paz que solo viene cuando uno ya no pelea, sino que se entrega. Cuando llegas ahí, cuando ya no hay fuerza, ni palabras, ni estrategias humanas,
Entonces levantas la vista y descubres que Dios nunca se fue. Solo estaba esperando que dejaras de correr, que dejaras de controlar, que lo dejaras ser Dios. Y cuando Él toma el control, todo cambia. No necesariamente las circunstancias, pero sí el corazón. Porque hay algo más grande que salir del dolor, y es encontrar a Dios dentro del dolor. Y cuando lo encuentras ahí, ya no necesitas huir. Ya no necesitas que la vida sea perfecta. Solo necesitas saber que Él está. Y eso basta. Eso es salvación. Eso es gracia. El alma se cansa. No por falta de fe, sino por tanto peso acumulado. Se cansa de resistir, de aparentar fortaleza, de callar gritos internos que nadie más escucha. Y ahí, en ese cansancio silencioso, se abre una puerta que rara vez queremos cruzar. El umbral del quebranto. No es una derrota, aunque se sienta como tal. Es una invitación, una llamada, una forma misteriosa que tiene Dios de recordarnos que no nacimos para sostener el mundo sobre nuestros hombros, que no fuimos creados para ser invencibles, que no es nuestra perfección la que lo conmueve, sino nuestra honestidad. El quebranto no es un castigo, es un llamado a la rendición, a volver a la fuente, a dejar de fingir ante Dios lo que Él ya conoce de sobra. Cuando todo parece ir bien, solemos alejarnos. No conscientemente, pero sí en pequeños detalles. Dejamos de orar con la misma necesidad. Leemos la Biblia con ligereza. Nos apoyamos en nuestras capacidades. Nos volvemos autosuficientes. Y en esa autosuficiencia se nos endurece el corazón. Y entonces, con ternura severa, Dios permite una grieta. Algo que se escapa de nuestro control. Una pérdida, una enfermedad, una traición, un fracaso. Algo que desarma nuestras estrategias humanas. Y al principio lo resistimos. Luchamos por recuperar el control. Pero llega un punto en que ya no se puede más. Y es ahí cuando empieza lo real. No el cristianismo de palabras, sino el de rodillas. No la espiritualidad de rutina, sino la del clamor. No la fe aprendida, sino la fe vivida. Como dice el Salmo 34:18, cercano. Está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no siempre se siente, pero se revela con el tiempo. José fue traicionado por su propia sangre, vendido, olvidado, humillado. Pero en ese abismo, Dios estaba orquestando su destino. En la prisión lo estaba formando. En la esclavitud lo estaba entrenando. En el silencio lo estaba preparando. Y cuando llegó su momento, no se llenó de venganza, sino de perdón. Porque solo un corazón que ha sido quebrantado puede perdonar de verdad. Solo un corazón que ha sido despojado de orgullo puede levantar a otros sin aplastarlos. Génesis 45:5 lo deja claro. No me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Esa perspectiva no se obtiene en el éxito, se obtiene en el quebranto. Jesús mismo fue quebrado, no solo en la cruz, sino en Getsemaní. Allí sudó como gotas de sangre. Allí pidió que, si era posible, pasara de él aquella copa. Mateo 26:39. El Hijo de Dios, el perfecto, el sin pecado, fue quebrantado en su humanidad. No fue débil, fue real, y ese realismo sagrado es el que necesitamos hoy. No un Dios lejano, sino un Salvador que entiende lo que duele llorar sin consuelo. Un Salvador que no se escandaliza de nuestras dudas, sino que nos abraza en medio de ellas. Cuando las cosas se rompen, no todo está perdido. Muchas veces, es entonces cuando algo empieza a formarse. Algo más profundo, algo eterno, como el barro en manos del alfarero. Así somos nosotros en manos de Dios. Jeremías 18:4 nos muestra esa imagen. El vaso se echó a perder, pero el alfarero no lo desechó. Lo hizo de nuevo, con las mismas manos, con el mismo barro. Lo hizo mejor. Ese es el corazón de Dios. Él no desecha, Él reconstruye. Él no olvida, Él restaura. Pero para que eso ocurra, primero tiene que romper lo que no sirve, lo que estorba, lo que impide que su gloria se manifieste. Muchos oran por bendición, pero pocos están dispuestos a pasar por el fuego que purifica. Muchos quieren el fruto, pero pocos aceptan la poda. Pero Jesús fue claro en Juan 15:2, al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Eso significa que el dolor no es señal de castigo, sino de cuidado. Que si estás siendo podado, es porque hay vida en ti, porque estás siendo preparado para llevar algo más grande. Y aunque no lo veas ahora,
Un día entenderás que todo tuvo propósito. Dios trabaja en el silencio. Mientras lloras, Él forma. Mientras dudas, Él sostiene. Mientras te rompes, Él reconstruye. La fe no siempre se siente. A veces se manifiesta solo en seguir adelante un día más, en orar aunque no haya palabras, en confiar cuando todo dice lo contrario. Romanos 8:28 sigue siendo verdad, incluso cuando no lo sentimos. Todas las cosas ayudan a bien, incluso esta herida, incluso esta pérdida, incluso esta soledad, porque Él no miente. Y si lo prometió, lo cumplirá. Pedro lloró amargamente después de negar a su maestro. Lucas 22:62. Pero ese llanto no fue el final. Fue el inicio de un nuevo Pedro. Más humilde, más fuerte, más lleno del Espíritu. Porque el quebranto sincero siempre prepara el terreno para la gloria venidera. Dios no busca expertos, busca sinceros. No necesita talentos, necesita corazones rendidos. No espera perfección, espera verdad. Por eso David fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. No porque no fallara, sino porque sabía volver, porque sabía arrepentirse, porque sabía llorar delante de Dios sin máscaras. Tú también puedes volver. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuánto hayas caído. Isaías 56:15 dice que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, no con el altivo, no con el que lo tiene todo resuelto, con el que se atreve a decir, Señor, me duele. No puedo más, pero aquí estoy. Haz tu obra en mí. Y cuando haces eso, cuando te desnudas delante del Padre, Él no te expone, te cubre. No te rechaza, te restaura. No te humilla, te levanta. Hay una profundidad que solo se alcanza cuando todo lo superficial se cae. Hay una fe que solo nace cuando ya no tienes a qué aferrarte, más que a Dios. Y hay una redención que solo florece en el terreno del quebranto. No tengas miedo si estás roto. Teme más bien estar entero por fuera y vacío por dentro. Porque los que están rotos tienen una oportunidad única, la de ser hechos de nuevo por las manos del Creador. Así que quédate ahí. No te muevas del lugar de tu herida. No corras aún. Deja que Dios termine su obra. Porque lo que Él comienza, lo termina. Filipenses 1:6 lo confirma. No estás olvidado. Estás siendo formado. No estás derrotado. Estás siendo redirigido. No estás solo. Estás siendo acompañado por el único que puede hacer de tu quebranto un testimonio eterno.